O sea, ujú. sencille, Sensi- Ay, me volví inclusivo. Me volví inclusivo. Me mordió Ana. Pero te salió tan natural. Ay, quedó para el clip. Bueno, Entonces, eh, cuéntame de tu sencille. sencillamente no me acuerdo de lo que estaba hablando. ¿De qué era? ¿De qué? Es Buenas, buenas, Johncito, te ocupé. es mucha Comenzamos con complejidad. este episodio número Dijimos, número dijimos, no sé, 10, 11, 12, 11. 11. 11. ¡Ay! Dijimos que este podcast era para disfrutarlo, pero se está volviendo muy técnico. Como que no me puedo salir de un cuadro, como que tengo que mirar No no sé, mires la mira. cámara entonces. Es que Igual que todos tus consejos. yo tengo ese El problema que yo, aguacate con el durazno. uy, se me han burlado ese hijo de puta. Uy, Que, marica, ves que el qué señor chistoso. Metz se tiene que subir la salchicha. No, eso sí. Que lo mejor del Pero bratwurst no, es la no, salchicha. eso sí, Ana, que Don Mertz le suba la salchicha Tomar. porque ¿cómo es posible que un pan, bueno, Va a seguir otra no voy a vez entrar con en la polémicas, salchicha. pero es que es en serio, ¿cómo le van a robar a Ajá. uno Parte de. un Sí, tercio de la sí. comida? No, Entonces terrible. cóbremela a dos Bueno, pero euros. en Nuremberg el bratwurst que compras son de 3. ¿Qué es qué es Bratwurst? El bratwurst realmente es la salchicha especial. O sea, es una salchicha especial. Que Pero es que como que parece, porque no falta el que dice, no, viene, hasta donde yo sé, viene de Nuremberg o de la región de Franken, el ajá, ok. Bratwurst. Sí, pero Y es una cada salchicha región. alargada que es como medio blanquita, pero cuando se asa, coge una tonalidad más Ujú. oscurita, Sí, pero igual cada más región latina. tiene su bratwurst. Sí. Y por ejemplo, acá en Regensburg existe el Knaka. Uh, yo tengo Uf, una. Yo te conté esa experiencia con el Knackasemmel, no, ¿no? no. Cuando yo llegué, recién llegadita en No diciembre, suena como tan apetitoso, ¿no? Knaka. que por lo general Pero sabe se rico. vende en temporada de invierno o en diciembre, que es como decembrino. Se venden todos los puesticos y yo escuchaba que la gente decía, dame un cacasemel. Cuando, uno, Que es como cuando uno está semel. recién desempacado, Semel es como pancito. semel es pancillo, pero Ajá. en bávaro. Si usted En dice bávaro, semel, exacto. en No, Hamburgo le no. dicen, ¿Qué? así dicen Brötchen. Que no. Pero semel es el Entonces, mero bávaro austriaco. semel, entonces pancillo o pancito y con knaca, que es como Es que póngale cuidado que knaka, knaca. yo no sé qué es knaka. Pero la cosa es A que mí, el pan con esa salchicha se llama, y con un aderezo que le echan, se llama knaca semel. lo que Lo pasa vamos a colocar aquí el nombre. es que acá en Alemania, bueno, eso se sale completamente de tema, pero rápidamente explicado, es como que acá en Alemania existe lo que uno conoce como hamburguesa, lo que uno conoce como hamburguesa que supuestamente viene de Hamburgo, pero acá lo que se come en Alemania, hamburguesa, uno no la ve como comida callejera, No. sino que uno ve, es mucho, en vez de hamburguesa como tal, uno dice, o hot dog, pero acá no se come hot dog, o hamburguesa, Tampoco. pero la hamburguesa no es como que comida, no se considera como comida tan tradicional alemana. Ujú. Y lo que sí se encuentra por todo lado es un pan como de hamburguesa con salchicha. Sí, es Entonces verdad. Es como una fusión Sí, pero entre así, y hot lo dog encuentras en todas partes. y es, usted coge un pan así como de redondo, como en forma de Ujú. hamburguesa, y le mete salchichas en el medio. Y Ento- es lo más típico, o sea, es lo más típico, tú sí. vas a un grill, vas a una parrilla, lo que sea, y va a estar, va a estar el Am- semel preparado, listo, para que usted meta la salchicha, la y, salchicha, olvídese la carne hamburguesa. y eso se lo comen de todas las maneras, no es como uno en Pero es Latinoamérica, rico. no es como uno en Latinoamérica que tiene que ser la comida caliente, aquí comen frío de todo, tienen Sí, pasta fría, arroz sí, acá se come frío, mucho frío. Yo creo que frío. eso también tiene, no sé si eso vale para toda Alemania. Ustedes
si hay más latinos regados por Alemania, coméntenos, pero acá sé como obviamente es mucho ligado también al, a la temporada. Si estás en Ujú, verano, es donde se ve una cantidad de pasta fría, de ensaladas, o sea, de comida fría. ujú, ujú. Pero yo la verdad, incluso en verano, Igual en verano, yo le pego a lo caliente, sí. igual. Pero es que A mí el frío me da yo gases. llegué, yo llegué aquí y me sirvieron, no, que ahí hay ensalada. Y yo me esperaba pues la lechuga, la papita picada o el pepinito, la cosita, el tomate. Cuando yo llego, pasta, o sea, ensalada de pasta o Pasta. ensalada de arroz. Sí. Y yo dije, y hay por aquí como un microondas para Y, yo calentar esta y, y, ensalada que me y, y, parece una y cuando comida. le ponen la Esa- temperatura, o esa viene por aparte, esa se paga por aparte, no viene en el. No, es Tal así, cual, tal cual. es así. Bueno, Eso es otra manera de alimentarse, pero el episodio no nos trata de eso. fuimos Nos, otra nos vez, fuimos a la. nos fuimos del tema, pero 10 veces. ¿De qué trata el tema, Johncito? Hoy vamos a Ahora, hablar un el poco tema va a hablar de todo menos de lo que de lo hemos que... venido, estamos hablando. Primero que todo, Anita, antes de que Bueno, yo ya comencé hace rato vamos a porque tomar nos vamos por las ramas. sodita con lile italiano, ¿cómo se llama? No sé de qué hablo. No sé, está bueno. A ver, Mm, hoy vamos a hablar un queda poco rico. más, quizás no es un tema tan divertido, pero es un tema No, que a ustedes les va a interesar muchísimo y que es de verdad muy interesante, sí, porque primero es muy importante en Alemania. demasiado. Sí, segundo, es muy importante en Alemania. Segundo, es bastante complejo el Complejo, tema. Y tercero, muy diferente al resto diferente de sistemas en los que estamos acostumbrados de lo que estamos en acostumbrados. Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y en otras partes sí. Entonces, Johncito, el tema de hoy Uy, es, dale, lánzalo, por la favor. educación en Alemania. El sistema educativo. No, no la educación. El sistema Sistema educativo educativo en en Alemania. Alemania. Ese va a ser otro episodio, la educación en Alemania. Eso es algo que a mí me sorprende mucho. ¿Te Pero bueno. refieres ya interno a Sí, la práctica? como práctica Ujú, social ujú, de ser ujú. educado en otro episodio. Otro temazo, ¿no? Pero el tema de Ujú. hoy es la educación, el sistema educativo en Alemania. Como dice Anita, es como algo que a primera vista no suena tan interesante, tan entretenido, pero yo creo que dijimos, ese es un tema del que tenemos sí o sí que hablar. Y si le sacamos un episodio completo a este tema en específico es porque es algo que a nosotros nos ha impresionado y creemos que ustedes se pueden o Ujú. informar un poco o empapar un poco de cómo funcionan las cosas acá. Yo antes de venir a Alemania, yo creí que el sistema educativo en todo el mundo era el El mismo. mismo, sí. Existe una primaria, una secundaria Y y luego el para la que sale de universidad. secundaria, universidad, y el que le va bien en la universidad hace investigación y bueno, Ujú, así, o ujú, sea, ujú. sencille, Sensi- Ay, me volví inclusivo. Me volví inclusivo. Me mordió Ana. Pero te salió tan natural. Ahí quedó para el clip. Bueno, Bueno, entonces, eh, cuéntame de tu sencillez. sencillamente no me acuerdo de lo que estaba hablando. ¿De qué era? ¿De qué? Ah, bueno, sí, de que Ajá, uno, ya. yo antes de venir acá, yo creí que los estándares de educación eran muy Básicamente. Ujú. similares en todo el mundo. Y cuando uno se encuentra con un sistema educativo tan distinto a esta huevona, lo va a descubrir, se atoró. Bueno, el tema está siendo más interesante de lo que esperábamos. Miren lo que causa el tema de la educación. Eh, ¿Por Bueno, dónde lo abordamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde abarcamos el tema? Lo agarramos y ok, lo desglosamos y lo chismoseamos, que es lo que nos gusta hacer, meterle el chisme, meterle ok. la pullita. Bueno, comencemos porque este tema no solo, o sea, es que usted llega a Alemania y de alguna manera se va a tener que involucrar con este tema, independientemente de que usted ya venga con un título, independientemente de que usted no tenga hijos,
de cualquier manera usted lo va a afectar este tema en toda Alemania. Estamos hablando, yo creo que más que todo desde el punto de vista un poco más migrante o el que se ve un Ujú. poquito más a largo plazo. Si usted es una Sí, persona obviamente, sí. que, Ujú. que, 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 sí, Si usted viene de afuera y quiere hacer vida en Alemania, o si usted ya llegó a Alemania y usted dice, me quiero quedar aquí, esto es importantísimo que usted lo sepa porque de alguna manera Alemania lo va a obligar a usted a que entre al sistema y que usted tenga que prepararse. Y para no poder obligar prepararse, ¿cómo se, incentivar, cuál es, integrarse. sí, cuál es la manera decente de decir obligar? A persuadir. A persuadir para... Sí. O también para las Ujú, personas que creen que como yo creían que solo había casi que un solo ujú, sistema de educación y todo funcionaba de una sola manera. ujú. No, Ahora, spoiler. ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que realmente hace que hablemos de este tema? En Alemania existen 5 niveles de educación. Existe el kindergarten, que lo conocemos en Latinoamérica, aquí, en Esa es todas una palabra que, partes. que fue tan popular y cogió tanta fuerza a nivel, acá que se globalizó. Ujú. Kindergarten viene del alemán Kindergarten, que significa jardín de niños. Esa explicación tan... ¡Ah! O sea, viene de dos palabras, de kinder ¿Kinder? y garden. No, pero sí. Yo- Obvio, obvio, pero yo alguien creí que que no lo habla ibas a inglés. dividir. No, la Dijiste, el chamboneé. kindergarten viene de kindergarten. Bueno, Gracias, bueno, Farid. viene de kinder y garden, o sea, kinder niños, Kinder, niños, garden en alemán. jardín. Entonces sería como jardín de El niños. jardín de Ujú. niños, que yo me imagino que anteriormente fue como que algo que mucho tiempo atrás empezaron a tener que reunir a los niños en un jardín para que una persona se encargara de ellos y los papás y los papás se encargaran de hacer sus oficios. No es así. ¿De que por dónde se fue? Fuente los deseos, lo que pasa. Fuente, me la acabo Fuente de de inventar. chocolate. No, pero es que es como lo lógico. Si hay Yo, muchos niños, se llevan a un jardín, a un kindergarten. yo me imagino, bueno, Estamos hablando tanta mierda para querer informar de educación. La palabra de kindergarten significa jardín de niños y se globalizó y es literalmente la puerta de entrada al mundo académico. Es exacto, en donde te Alemania. enseñan las cosas básicas Ujú. de vivir en la sociedad. Antes de eso, en Alemania también existe el Krippe, que suena como gripe, Sí, pero estos son como más que educación, es simplemente guardería. guardería, Y es sí. para el que lo pueda pagar. Igual que el kindergarten. El kindergarten es hasta los 6 años y hasta los 6 años no estás obligado a asistir a ningún colegio. O sea, tú puedes Ujú. estar en tu casa hasta los 6 años y puedes ser educado por tu familia, por tu abuelita, por el que esté en la casa. Es muy recomendado asistir Ujú. al kindergarten porque Sí, ahí es casi como que, todos ahí es asisten como al que kinder. las personas encargadas como que te abrazan para botarte al colegio. Literal. Sí, para enseñarte a chapucear y botarte a un río Ni literal, porque llamado aquí, mundo no, académico. aquí hacen esto que te lanzan. O literal te lanzan. Voy a buscar un video de alguna parte. Aquí cuando pasa del kindergarten al colegio, literalmente los niños no solamente reciben un tute, Ay, sí, ese es re lindo. es como un Pero, cono, no reciben solamente un sí. cono, sino que como los profesores del kindergarten el último día le Ay, hacen como un schaukel sí. y los lanzan Y lo, literal para el colegio. para mí, sí, o sea, es como algo simbólico de que sí, los Ujú, profesores como que los lanzan de un lugar a otro. Creo que Anita ahí va a poner un ujú. video y ahí Bueno, como, Rafael. es como su primer Ujú. graduación simbólica en la vida y es que ya como que pasan, entran al mundo académico En y los pobres Latinoamérica, no saben lo que les sí, espera. en Latinoamérica te colocan un birrete, te hacen cantar como la canción, el himno nacional
del birretes país, de todo, y y te hacen por un todo lado. evento y aquí es Y algo, con las banderas así ujú, del tal país y cual. todo eso. Aquí no, aquí es más como hacia los Simbólico. niños, o sea, que sea más divertido para los niños, que no Ujú. sea tanto un protocolo. Y eso sí es muy protocolar en En Latinoamérica, Latinoamérica. súper Uy, protocolar. marica, que Mm, vea cómo. ajá, Entonces, bueno, uno termina la etapa del kindergarten y el primer día de escuela, Anita nombró algo muy, muy bonito y es que sucede el primer día de clases en primaria en el Grundschule. ujú, Grundschule es como la escuela primaria, básica. básica. Si yo quieres traducir, eh, traducir es escuela Traducirlo. básica. Es la escuela básica y el primer día de clases uno dice, ¿por qué tantos chinitos llevan como un cono de helado Que son más gigante? grandes que ellos, o sea, yo Sí, así y bueno, los, más grande que Ana es difícil. Eso no, no es fácil. no, pero los niños de verdad, o sea, todos los años tienen un cono más grande. Es como que ellos mismos, la tradición dice que como que ellos hacen un conito y lo rellenan De de dulces, dulces, algunos de también con cosas con escolares, escolares, pero más que todo y dulces. lo llevan para la escuela. Ay, ay, ay. Lo llevan para la escuela y es como que uno ve todos los niños así llegando a su primer día de clases con su conito y es como una, hagan Es, de, imagínense una piñata en forma de helado. sí, 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 es que aquí vamos a dar la foto de algún niñito ahí con su cono. Bueno, y eso me parece espectacular porque es como una manera, o sea, los mismos padres y el mismo sistema sabe a lo que se van a tener que enfrentar los niños desde ese momento Sí. y hacen que ese primer día del colegio sea todo menos traumático. Es como, qué alegría, qué emoción, y se lo pintan así como, ya, o sea, estás dando el paso, Ujú. el gran paso de tu vida. Hoy comienza una carrera. Ujú, No queremos satanizar el tema, no queremos tampoco decir, uy, es que eso es un infierno. No, pero es algo que se toma muy, muy en serio. ujú, Si uno conoce a los alemanes es porque son personas disciplinadas, serias, responsables. Y eso se aprende mucho en gran parte en el colegio. ujú. Entonces, cuando aterrizan en el Grundschule es como que mi rey A ponerse desde ya. a ponerse desde ya Ujú. a encargarse de su vida, Literal, de... porque eso es algo que es una carrera que Ujú, no termina en bachillerato. Desde ahí comienza una carrera de, bueno, ¿por dónde voy a coger? ¿Qué voy a hacer? ¿A ujú. dónde quiero Pero llegar? es impresionante porque en Latinoamérica, yo decía, Dios mío, en Latinoamérica tú sales del colegio como a los 16, 18, entre Yo, 16 y 18, algunas personas hasta 15 años. Y uy, ahí, sí, los que salen de 15, y ahí, ¿qué? yo salí de aquí, pero Uy, no. ahí yo misma decía como que qué responsabilidad que a los 15, 16, 17 tienes que ya saber qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida, pero aquí la responsabilidad llega muchísimo antes, la Sí. responsabilidad llega desde que los niños tienen 10 años, pero haciendo un inciso ahí, Ujú. antes de continuar, o sea, llegas al kindergarten hasta los 6 años y luego desde los 6 años tienes, o sea, ya no es Eso sí, escuela es voluntario, la obligatoria. escuela es obligatoria en Alemania. Ya bien sea si es pública, si es privada, ya lo pueden escoger los padres, pero tiene que ir un niño al colegio. Y entra al Grundschule, que es lo que explicó Johncito, Escuela primaria. hasta una etapa en específico. ¿Cuál es esa etapa? Que es hasta el cuarto grado. Ujú, Es de primero a cuarto grado. En esos 4 años, yo recuerdo en Latinoamérica que uno se concentra en ir al colegio, jugar y aprender cosas básicas, cosas elementales para la vida, pero por parte de los profesores es como que usted con que venga a clases, socialice, ujú. haga sus maqueticas, Socializa, ajá. basta, Ujú. porque estamos En etapa en de... etapa de que usted es un niño, usted no Ujú, tiene más de 10 años. Entonces, ¿qué pasa y cuál es la diferencia acá y por qué esa parte, esa pequeña parte de la vida empieza a generar tanta presión
responsabilidad y por qué juega tanto en la vida de Ujú, cualquier persona que va a la escuela acá. Porque ese es como el punto de partida, vuelvo y es como un árbol, es como el tallo y desde ahí empiezan las ramas. ujú. Entonces, dependiendo del nivel académico, del desarrollo académico, de sus notas, En esos 4 años. en esos 4 años se define el bachillerato. Vuelvo y les digo, yo en Colombia, tal vez soy muy ignorante, pero yo en Colombia yo decía, uno termina la primaria y uno salta al bachillerato. Y todos vamos al mismo sitio. Exacto, ya depende de si voy a una escuela estatal o a una escuela privada, Ujú. pero digamos que todo se mueve por el mismo lado, solo que hay un Hay una punto que es diferencia, el pero valor como, económico, sí, pero pero ya de colegios, o sea, de valor económico, de colegio, quizás de gustos de colegio, hay buenos quizás, colegios, hay exacto. malos Ujú, colegios, pero todos tienen un bachillerato, exacto. Y es un normalmente, bachillerato. En cambio, normalmente. aquí lo impresionante es que terminas esa etapa de colegio de 4 años y dependiendo de tus notas y también a veces dependiendo de cuál es la afinación del niño, lo dividen en 3 colegios distintos, o sea, en 3 bachilleratos distintos. Estamos hablando de los colegios regulares, no estamos hablando de colegios Montessori, no Ujú, estamos hablando de colegios especiales, de colegios técnicos, no, estamos hablando de, de lo general. ujú. Entonces ahí, como dice Anita, el colegio se divide en tres posibles eh, Bachilleratos, sí, bachilleratos. sí, sí, sí. ¿Cuáles son Liceo, esos tres bachiller. bachilleratos? El primero es el Realschule. El Realschule. El Real Schule. El Real, no, mentira, perdón, me No, fui, me fui. El el Mittelschule, el Mittelschule. Mittelschule. Este tenía otro nombre hace unos años que era el Hauptschule y se lo Ujú. cambiaron a Mittelschule. He preguntado cuál es la razón, nadie sabe, pero le cambiaron a Mittelschule. Hauptschule es como Luego está principal, elemental, elemental, como como, sí, 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 sí. Luego está el Realschule, que es que es la como educación real. el Solo reales, piro. que está justo en la mitad, y luego está el gimnasio, que no tiene nada que ver con gimnasio Uy, sí, de gimnasio. qué Yo no palabra para entiendo por qué le confundir. colocan así. ¿Para qué le ponen gimnasio? Y al gimnasio le ponen fin Fitness estudio, studio, como estudio de fitness. fitness. Y es, Pero bueno, pero bueno. entonces está el Mittelschule, el Realschule y el gimnasio. El Mittelschule son aquellas personas o aquellos niños que sus notas no, o sea, que sus Las notas fueron peores, como las más bajas. ¿sí? Fueron, sí, no mediocres, pero las más bajitas. Y también aquellos que ya no es por nota, sino porque no quieren ir realmente al Hauptschule, es todos aquellos que no quieren llegar con ese estrés al Realschule o pasar por el estrés del gimnasio. O que necesitan sí o sí tener un Un O, término, exacto. Ajá. porque el Mittelschule es la escuela mínima, mínima, mínima que tiene que tener todo alemán. Ujú, Es decir, usted está obligado por ley a ir a la escuela y exacto. mínimo termina, o sea, es como Ujú, que menos que eso no de tener un alemán. Entonces, ujú, y es hasta el grado noveno, ujú, ujú. noveno. Después Exacto. viene el Realschule. Luego viene el Realschule. Estos son más, es como una especie de combinación entre Mittelschule y luego una etapa más avanzada. Ellos tienen que hacer Como preparatoria, ellos tienen que hacer un año más. un año más, Y esto basta simplemente es décimo. como que estas personas que terminan el Realschule van más a colegios técnicos, o sea, como Sí, que se preparan en oficios más técnicos, ujú. y los que van al Hauptschule o Mittelschule, ellos se preparan en algo más como de oficina, algo más de oficio, y estos van a la Ausbildung. Estos por Sí, lo general hacen los Ausbildung, del perdón. Realschule. No, los de la... Ok, segundo. Mittelschule se van a la Ausbildung. Realschule se van a oficios técnicos. Y luego Sí. el gimnasio, ¿qué pasa en el gimnasio? El Gymnasium es lo El- más high de lo más high de lo más high, marica. O sea, Sería así. Mit sí, Es verdad. porque el Mittelschule, volvemos y decimos, es lo elemental, es lo que toda persona debe tener.
El Realschule es para oficios más técnicos, es una persona que quiere intentar un nivel más y le da más posibilidades. Y el Gymnasium Ujú, es el top del top de lo académico dentro de lo estudiantil. ujú. ¿Por qué? Porque el Gymnasium He-Man. va hasta hace pocos años, iba hasta los 12 años Ujú, y debido a una reforma del gobierno se volvió a alargar ujú. hasta los 13 años, que es a lo que en México le llaman la preparatoria, o sea, son 13 años de estudio. Entonces ahí sí es que, y es educación 100% Ujú. académica. Ahí son Pero, los ujú. atletas del cerebro. Sí, pero igual es súper importante lo que dijiste porque Alemania funciona como un estado federado. Eso quiere decir que cada estado o cada región, Cada cada, ¿cómo le región, dicen? Departamento, departamento, sí. tiene su propia ley de educación y ellos mismos pueden decir, hay algo muy estándar, algunas materias muy estándar, que si matemática, Ujú, alemán, lingüística, o sea, muy específica que todos tienen que seguirla, pero ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el colegio? ¿Cuáles materias extras ellos van a querer como ujú, ofrecer? Va a depender de cada ley de educación de cada estado. sí. Entonces, hay unos estados que tienen esto de 13 años y hay otros que todavía siguen de 12 años. Se encuentran, digamos que las leyes las comparten en un Ujú, más del 90% porque al final siguen siendo un mismo país, pero dependiendo de estado puede fluctuar ujú. un poco Se puede el- relajar un la poco. ley. Ujú. Entonces, Y esto que mencionamos acerca de este sistema tripartito tampoco sucede o sea, tampoco se cumple en todos los estados en Alemania. Los estados que están más como hacia el norte, ellos noroeste, tienen, sí. exacto, ellos todavía mantienen un sistema distinto, porque cuando Alemania estuvo dividida en dos, la parte del este tenía un sistema de educación y la parte del oeste tenía otro sistema de educación. Y cuando te vas más hacia el norte, ellos todavía mantienen algunos, o sea, no son todos los estados, pero a eso nos referimos, que cada estado tiene su sistema en específico. Y este tripartito, pues es como el más general y el que Es como el más más, generalizado. exacto, el que más se sigue Ujú. como sistema educativo, pero existen otros sistemas. O sea, es increíble lo complejo que es Lo el complejo sistema que es, los educativo en mismos Alemania. alemanes dicen que ellos no entienden 100% el sistema educativo, Ujú, su sistema educativo, porque es un sistema educativo tan complejo que, como dijimos desde el principio del video, vamos a decir como las generalidades y sobre lo que más se trabaja, pero existen muchísimas excepciones. ujú. Entonces, bueno, existe la escuela para los niños High Fresa, Pero hay demente, High de Mente hay y también de demente. Plata. A veces. En teoría existe la democracia para que todos van a la escuela y eso, y a mí eso me parece muy lindo, pero tiene sus excepciones, entonces Tienen sus si detallitos. no vamos a Profundizar. rasguñar mucho porque si no nos quedamos todo el día acá hablando, Ujú, pero entonces la escuela del gimnasio es la escuela donde llegan los que sacan las mejores notas, ujú. los que son absurdamente pilos. Y por más de que uno esté pensando como en el colegio, dice, pero es que en el colegio uno cómo puede ser tan pilo o sí, son los que mejores sacaron notas. Pero Alemania es conocido por no regalar una décima. Uy, eso, qué temazo, Una sí. décima. Ujú. Yo la vez Pero en pasada ningún saqué, aspecto. a mí la vez pasada me faltó medio punto para subir una nota y mi profesor me dijo, lo hiciste muy bien, lástima no te sacaste el uno, pero esfuérzate un poquito más y lo logras. Y yo no sabía si sentirme bien o mal, y yo, pero ¿qué le cuesta Tal medio cual, puntico? ajá. Y no me lo digo, y es como que lo enseñan a uno a esforzarse Ujú. y a que nada es regalado. Mm, Entonces, el que llega en serio a ese punto de ir a la mejor escuela es porque, diría yo, se lo ganó a pulso. Sí, 100%. O Y sea, ese tipo de personas
Ese es, los que van al gimnasio son las personas que van a la universidad. Pero 90%. esto es muy, creo que es muy importante también aclarar que no funciona tampoco como en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos un sistema de puntos y dependiendo también de puntos vas a carreras en específico dependiendo de la Sí. universidad. También eso sucede aquí en Alemania. O sea, todos los que van al gimnasio no es que tienen un catálogo de todas las carreras y pueden escoger a cuál quieren ir. Ellos, si no sacan el promedio en específico para la carrera que quisiesen estudiar, tienen que volver a estudiar como una especie de habitúa, una especie de habitúa de un año en ¿Qué específico. es faja habitúa? Habitúa es el bachillerato académico, es el título que se obtiene al salir Ujú. de la escuela superior. Pero en esa carrera en específico. O sea, tú puedes hacer un habitúa general. El habitúa general se consigue cuando logras salir del gimnasio. Y el faja habitúa es el que se consigue normalmente cuando uno va, porque por ejemplo, si usted se gradúa de la escuela intermedia del Realschule, de la intermedia, no de la de arriba ni de la de abajo, sino de la intermedia, y quiere ir a la universidad, no puede ir automáticamente a la Mm, universidad. mm, Y eso es algo muy crítico en muchas partes, que es exacto. como que bueno, yo no me esforcé tanto, pero igualmente yo tengo el sueño de ir a la Ujú, universidad. Entonces dicen, bueno, para que usted tampoco esté como rezagado. limitado, Ujú, rezagado a no ir a la universidad, abrieron una opción de que es como hacer una colegiatura por 1 año y medio. ujú. Como un propedéutico también. Ujú, Exacto. Y exacto. es que usted hace el sistema intermedio, luego hace como una educación especial y sale con un Fachabitur. ¿Qué es? Fachabitur Ya, dale, dale. es usted estudió, por ejemplo, yo quiero estudiar una ingeniería y Ujú, tengo, pero mi educación es intermedia, entonces yo hago una especie de colegiatura en ingeniería y la carrera y en el estudio en la universidad a la que yo puedo entrar solo me permite entrar a carreras de ingeniería porque eso fue para lo que yo me ujú. preparé. Si yo quiero estudiar artes, si yo quiero estudiar filosofía, si yo quiero estudiar historia, se jodió. Así usted haya salido del gimnasio con los puntos que haya salido, usted si hizo el faja habitúa en ese, como en esa rama en específico, usted tiene que estudiar entonces en Se esa queda rama. ahí. Pero a veces no solamente es tan general como ingeniería, sino carreras muy específicas. Si usted quiere estudiar, por ejemplo, para ser profesor, ya con este tema es un temazo, o sea, los que estudian profesor, no todos, o sea, no se estudia un profesor general, se Ujú. estudia profesor de Grundschule, profesor de gimnasio, profesor de Mittel, profesor de Real. Y los de gimnasio tienen que tener la nota. La O sea, señora nota. no es lo mismo, no es lo mismo que te exigen estudiar profesor de ser gimnasio o profesor de Grundschule. Y O si sea, usted estudia para ser y si usted estudia para ser profesor de ese gimnasio, ujú. usted tiene que escoger las Las materias materias que quiere, que quiere enseñar. es No es- verdad. sí, porque no es como que no, yo soy profe de bachillerato. Y Ah, hago de listo. todo, ¿Y yo usted, soy y de usted a qué, y todito, usted a qué le mete? Yo le meto a las de todo, matemáticas, yo a le la pego al, física, a la química. yo le pego al inglés, yo le pego a lo que sea. No, no, papacito. ¿Usted en qué está especializado? Exacto. ¿Qué estudió? Acá se estudia, por ejemplo, yo estudio para ser profesor de bachillerato de matemáticas y química. Ujú. Creo que se eligen dos Son dos, normalmente, son son dos, dos. son dos. Matemáticas y química. Química e inglés. O Biología y otra biología y cosa. deporte, arte y Bio- deporte. entonces, entonces, la educación acá está muy bien estructurada y no a cualquier profesor meten a enseñar lo que sea. Es como que, listo, usted va a enseñar esto, entonces tiene que elegir dos materias en las que usted, ningún estudiante, ningún alumno lo deje en blanco. Ujú. Entonces, por eso es que la gente también está tan bien preparada y por eso es que los profesores acá están tan bien preparados Ujú. porque han Y también estudiado son muy bien pagados también. muchísimo y son muy bien pagados. Ujú. Y es que han estudiado muchísimo, se han partido el lomo y en su en Ujú. su materia, Son los son, que tal, son la pepa el son la queso, pues. ¿Qué sería la pepa del queso en Colombia? ¿Cómo Son lo la verga, La verga. son el putas. El Sí. putas. Ok, ok. Bueno, Johncito, si tú llegaras aquí a Alemania, Uy.
que me va a Si tú, preguntar. si tú llegaras aquí a Alemania de niño, si tú hubieses llegado de Uy, niño aquí a me Alemania devuelvo para... y supongamos que estás déjame pensar un poco, que estás en esa etapa en la que de aquí, en la etapa que aquí salen del colegio y van a algún tipo de, al, al, al bachillerato, al exacto, bachillerato, en estos, a la secundaria. alguno de estos tres tripartitos bachillerato. Y te dijeran, creo que no, creo que usted tiene que hacer 1 o 2 años más para poder entrar siquiera a alguno de estos tres bachilleratos. Uy, es que, ¿Cómo te sentirías? por ejemplo, sacar, yo me meto en la cabeza de un niño y digo, para yo poder ir a la escuela superior, tengo que arriesgar tiempo libre, tengo que tragar mucho libro, tengo que, no puedo ir a Las jugar actividades fútbol con mis amigos, o extras. sea, son actividades, porque es que en serio se los digo, el Habitúa es tan reconocido por su nivel de exigencia que muchos dicen, de los mismos alemanes dicen, el Habitúa es más sencillo Ujú. que la carrera universitaria y no estamos hablando mierda. Hay muchos, porque es que para el Habitúa usted lo preparan para todas las materias que usted ve. Si usted ve 11 8 en todas usted tiene que pasarlas y tiene que tener un buen promedio para que le den el título superior. Si usted no pasa una sola materia de las importantes, lo repite Ujú. o se jode. Y hay muchas personas que dicen, el ritmo Ujú. es demasiado Es riguroso. riguroso, Para sí. mí, yo digo, Ujú. prefiero terminar hasta acá, estudio un Ujú. técnico, que también son bien pagos, que es otro tema muy interesante, y llevo a meter la cucharada. Entonces me dedico a algo técnico y ya no me meto en tanto estrés. Cuando la persona logra tener el habitúa y va a la universidad, dice como que, uff, la universidad me concentro en lo que Ujú. yo quiero estudiar y es más fácil y logran la carrera mucho Pero más sabes sencillo. que eso me parece súper lindo de Alemania, que a pesar de que existen Nosotros nos quedamos estas, mucho a Alemania, pero yo amo, en serio, lo lo amamos, sí, sí, amamos. sí. No, no se dejen llevar por nuestros episodios de choques culturales. Sí, Eh, sí, ni tampoco, porque eso sí se ni vuelven tampoco de la populares. introducción. Esto de todos los episodios donde nos quejamos de cualquier Es cosa. que nosotros llegamos, vomitamos odio de lo que nos Y pasó en la luego, semana, listo. pero después decimos, no, No, marica, qué lindo vivir aquí, sí. exacto. Que es muy lindo darse cuenta que a pesar de que existen estos tres sistemas y literalmente dividen a la sociedad desde chiquitos en tres tipos de educaciones, como en tres niveles distintos de educación, Es que son eh, demasiado organizados, ellos ¿no? mismos, o sea, no pasa nada, no es como, siento que si esto sucediera un poco en Latinoamérica, fuera en plan como que todos los del gimnasio salen del gimnasio, van a la universidad y solamente tienen entonces amigos de la universidad. ¿Sí me Ujú. explico? Aquí no, aquí todo con todo el mundo, está casado uno, o sea, no, no están divididos de esa manera que tú dices elitistas, o sea, no hay grupos elitistas como que estos solo son de la universidad, estos Sí. solamente fueron a la Ausbildung. Pasa, pero pasa más que todo por el carácter de la Ujú, persona, quizás por cómo nacieron, por cómo crecieron, quizás por la familia, que ujú. todos son elitistas, pero por lo general, una persona que va al Ausbildung y hace un Ausbildung no se va a sentir menos o va a ver a alguien menos que un doctor que fue a la universidad, Y ni, se, t- ni al y se contrario, trata de, se se trata respeta de muchísimo. educación dentro de la cultura en Ujú, sí, no de sistema educativo, sino la educación en sí ujú, misma, de ujú, decir, yo tengo esta profesión, usted tiene esa profesión, pero al final nos damos cuenta que todos cooperamos y ujú. que todos somos parte De la gran, sociedad. de Ujú, esta gran sociedad y por eso es que ningún oficio es mal visto porque en una sociedad se necesita persona ujú, que le ofrezca su mano de obra a esa sociedad. Deben ujú, existir como todas excepciones, pero acá se culturiza mucho el señor que está recogiendo la basura, agradézcale porque usted no tiene que recogerla, ujú. agradezca que usted tiene una persona
que le aporta a la sociedad su mano de obra y está recogiendo la basura. Ujú, ujú. Para eso, las personas son muy educadas en ese Un sentido y montón. eso muy pocos países en el mundo tienen el grandísimo privilegio de decir nuestra educación superior universitaria es Gratuita. gratuita. Ujú, O sea, y teniendo los sistemas educativos de los más altos del mundo. Entonces uno dice como que, pero si tiene ujú, tanta ujú, educación debería ser cara. No, acá lo hacen gratis y lo hacen posible para ujú. el que se lo propone y para el que la Ujú. guerrea y la suda. Pero sabes que, Johncito, eso que conversaste antes acerca Bueno, del sistema y de los fifi, de los que pueden. de los fifí, eh, no, no, de los gomalos. es es súper importante atacar ese punto en específico y es Alemania Ush, es un país de oportunidades. sí, Y en el sistema educativo, maravilloso, de verdad, el que quiera estudiar puede entrar al sistema educativo a estudiar. no se lo van a Ahora, regalar. ahora, como pasa en todas partes del mundo, también sucede en Alemania y es que no todos tienen las mismas herramientas para poder alcanzar esa meta que tienen. Por ejemplo, Claro. se ve mucho que las personas que vienen extranjeros o personas que vienen de refugiados son por lo general niños que van y terminan estudiando en el Mittelschule, Ujú. en la escuela más baja. No son todos, hay obviamente quienes llegan al gimnasio y luego van a la universidad. Y tampoco significa que sean burros, No, quiere pero las decir que condiciones las influyen en su condiciones y las desempeño. herramientas que te tienen para eso, para llegar a esa meta, no las tienen igual que otro que vivió aquí, que nació aquí. O sea, lo mismo como conversamos ya en otra oportunidad, En otros en otros intentos. eso iba a decir, otros intentos de grabar este episodio, es Uy, sí. que este tema me recuerda cuando yo iba a la universidad y yo estudié en una de las universidades más caras en Venezuela y estudié una carrera lamentablemente bastante elitista, que Ujú. es derecho. ¿Derecho es elitista? No. No. Y la mayoría de personas con las que yo estudiaba, no todas, pero la mayoría con las que yo estudiaba, por lo general tenían eh, el papá estudia en la universidad, el abuelo estudia en la universidad, el bisabuelo estudia en la universidad, o tienen un negocio, o tienen Un buffet de un buffet de abogados. abogados. Entonces, l- para mí, yo me di cuenta estando aquí que la diferencia Sí. que fue para ellos estudiar la carrera fue totalmente distinta a mi realidad. O sea, a Ujú. mí me costaba el triple estudiar lo que estaba estudiando y tal cual pasa aquí en Alemania. O sea, Sí, todos tienen la eso no distingue oportunidad. de nacionalidad, de idioma, No. es lo que es. Si usted tiene que correr un tour de Francia en bicicleta y está compitiendo en una bicicleta de ciclomontañismo barata, olvídese que usted va a llegar de primero. Entonces, obviamente el factor económico y el factor de mi familia, de ese historial familiar de mis papás no pudieron ir a una universidad, vengo de una familia que es muy pobre, es muy jodido, pero aún así hay muchas personas que lo logran. Entonces, es como una pequeña mezcla de si tengo más dinero, tengo más herramientas, pero eso no me asegura que Ujú, vaya a llegar a la universidad porque acá no regalan las cosas, ujú, que eso vuelvo y le digo, me encanta. Y tampoco significa que porque vengo de una familia con un historial económico muy básico, no voy a poder soñar con un título ujú, académico o ujú. un doctorado. Eso es maravilloso, Se logra, es eso se maravilloso. logra Ujú. sudado, pero se Sí. logra. Entonces, para resumir, Anita, Sistema educativo en Alemania, difícil, difícil, complicado. complejo, sí. Ahora, posible es posible Si es posible. para todos. Esa es una de las cosas más elementales y más simbólicas de Alemania, viéndolo de esta manera. El No, sistema educativo es como una de las firmas alemanas. Usted lo logra si se esfuerza. ujú, No se le va a regalar nada. Usted lo logra si tiene las herramientas, si usted construye sus herramientas, si usted está dispuesto a hacer
hacer, ¿cómo se dice? Hacer algo muchas veces. Disciplinado. Disciplinado. Si usted es Afirmativo. disciplinado, usted lo logra. Entonces, yo creo que esa es de las cosas que más me gusta acá y es si uno logra algo, uno es Ujú, porque se ha ganado ese algo. 100%. Y si es complejo, si es complicado, em, yo no respondí tu pregunta para cerrar. ¿Cuál era la pregunta? Es que si tuviera que estudiar un año más Sí. para... Si llegaras aquí y el sistema educativo te dijera, mira, Si yo Epa, fuera pequeño, si yo fuera niño, yo digo, no, no, yo quiero echar más fútbol. eh, Pero si lo veo desde un punto de vista maduro y grande, uno dice, claro, es que si uno se esfuerza más, eh, uno va a va a coger tener muchas más mejores oportunidades sobre resultados. la Ujú. mesa. Pero sí, Debe ser mi yo de complicado. 28 años diría, vale la pena Ujú. el esfuerzo, Mm, eh, yo también diría que vale la fuerza, la fuerza. el, Uy, nos enredamos. que fue, vale la pena el esfuerzo, pero Ujú. también debe ser, me puedo imaginar, re El complicado. estrés, Si es ya estaría complicadísimo calvo. de niños, sí, de niños con 8 años ya calvo, pero, Sí. pero debe ser, o sea, si es complicado para uno, que ya uno llega adulto y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que concentrarme de verdad. Si es complicado con el idioma, si es complicado con las relaciones, Uy, si es sí, complicado ya llegar de niño y entrar a un entorno y cuando estás de con niño tanta que es tan responsabilidad. vulnerable, tú de niño eres como todavía muy moldeable y vulnerable y llegas a un lugar totalmente desconocido y te dicen que tienes que ver un montón de materias que nunca has visto, porque aquí hay materias de verdad extracurriculares que en Latinoamérica, Ujú. igual que el jale, igual que el coso del deporte, Si el cosito del salón de el salón de deportes. deporte que tiene millones de cosas que John y yo nunca habíamos visto, tal cual así son las materias. Sí, Creo que es complicado, es como difícil de digerirlo cuando llegas totalmente totalmente otro sí, cuando sistema. uno viene de una cultura muy Ujú, lejana, uno como que se satura de ujú, tanto, ujú. pero cuando uno empieza, como A todo en darle como el alemán, sentido cuando uno le al... da Ujú, forma, molde y empieza a entenderlo, uno dice, es que por eso es que existe claro. esto así, Y por por eso es eso es que... que funciona luego. Y por eso es que se Ujú, demora un poquito uno en entender cómo ujú, funcionan las cosas acá y al final uno dice, es que sí, tiene su orden, ujú, tiene su sentido y tiene su razón de ser. ujú. Entonces, Esa es la ese es conclusión. mi pequeño Zusammenfassung, conclusión. Conclusión. Y Y si usted es listo. una persona que no vive en Alemania y quiere venir a estudiar acá, olvídese que Os- le van a regalar algo, pero también olvídese que algo no es posible. Exacto, es 100% posible. Si le echa bola, Y, pues. y si usted tiene hijos y dice como que me encantaría mudarme para allá con mi familia, pero no sé cómo funciona el sistema, o si tiene conocidos, pásele este episodio para que más o menos Sí. se informe un Y poco de vamos a cómo puede educarnos suceder. juntos, vamos a Ujú, educarnos ujú, juntos, así como nosotros les contamos más o menos cómo nos parecen las cosas, cómo funcionan las cosas, ustedes también comenten, oiga, mire que es que yo sí he pensado, oiga, si es que mire que a mí me han contado que la educación es muy buena y hay ujú, gente que a lo mejor ya estudia acá y le puede ayudar y de eso se trata, de ujú. retroalimentarnos entre nosotros. Entonces, Anita, Quedamos y por fin logramos grabar este donde episodio. nos salga este cabrón, No grabamos de renuncio. verdad, o sea, Anita, no hablamos más nunca de este tema. Me encantó, qué hermoso capítulo. me encantó, me Nos encantó. vemos